El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Diálogo Mayor. Soy Antonio Roveda y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Diálogo Mayor. Hoy tendremos un tema muy interesante. Hace un par de meses cerrábamos el año revisando las elecciones a los Estados Unidos. Hoy haremos un balance, muy breve por supuesto, de estos 2 meses de la presidencia de Donald Trump. Para tratar este tema hemos traído un verdadero experto, al doctor Juan Ramón Martínez. Él es abogado, internacionalista y experto en estos temas. Bienvenido, doctor. Nos encanta que esté en Diálogo Mayor. Antonio, un gusto total, por supuesto. Bueno, pues vamos a hablar con él de varios temas y esperemos que este tiempo de Diálogo Mayor nos permita tocar unos 4 o 5 temas para que nos quede claro en estos 2 meses qué ha pasado. Y el primer tema que nos gustaría, doctor Martínez, conversar es qué ha pasado con los temas de empleo. Hoy abrimos las noticias y encontramos una información muy interesante, que el gobierno de los Estados Unidos había aumentado el nivel de empleo o de empleabilidad en 234,000 nuevos ciudadanos que estaban empleados hoy en los Estados Unidos. ¿Cómo se mueve ese tema hoy en el mundo y en Estados Unidos? Es absolutamente importante. Creo que lograr esos niveles de eficacia en tan poco tiempo, no obstante las críticas, por supuesto que existen, muchas fundadas, otras no tanto, como en el fruto de la conversación derivaremos, muestran específicamente una marcada aplicación de lo que es una transformación del progresivo detrimento de lo que había sido la empleabilidad en los Estados Unidos de América. Cuando en el año 2008 asumió la presidencia Barack Obama, una de las mayores crisis en materia de empleos, por los altísimos niveles de desempleo que existían a la par de una crisis económica que se veía parangoneando la del 29, que había sucedido el siglo pasado, demostraban o implicaban de alguna u otra manera una tendencia a lo que iba a ser una grave crisis en este sector. Por supuesto, este año, en lo corrido del mismo, las políticas de los Estados Unidos de América y en particular del presidente Trump han generado por lo menos una luz de esperanza para disminuir los niveles de empleabilidad, pero también hay que señalarlo a un costo alto. Se está discutiendo aspectos tan complejos como, por ejemplo, lo que es derivar una discusión siempre difícil y es la posibilidad del salario mínimo que se viene discutiendo sobre todo por un sector demócrata en cuanto a transformación hace tiempo. El endurecimiento de la política en materia de empleos va a generar, por supuesto, mayores números en este tan importante tema como lo es lograr la empleabilidad de los trabajadores estadounidenses, pero por otro lado, un grave tema se viene sobre la mesa y es cuáles van a ser las condiciones que van a tener esos empleados. Perfecto. Yo quisiera, digamos, entender y que la audiencia pudiera entender es, cuando uno habla de crear 234,000 nuevos empleos en 2 meses, por supuesto, en términos numéricos es impactante como política. ¿Eso ha sido a costa de qué? Finalmente, ¿si es la creación de nuevos empleos o el desplazamiento de aquellas personas subempleadas en los Estados Unidos o sin documentos que han sido desplazados de sus trabajos y ocupados por personas con documentos? Creía que hay que hacer una doble lectura en realidad, porque por un lado, como muy bien lo señalábamos ahora, creo que por supuesto hay acciones puntuales, efectivas que en su momento se dieron, pero también hay que referirlo que en mucho de lo que está sucediendo en esta primera etapa del gobierno de Trump viene el resultado de una política también de construcción en cuanto a empleabilidad por parte del presidente saliente Barack Obama. Así que hay que compensarlo de alguna u otra manera. No solamente es un éxito del actual presidente, sino un proceso de construcción pretérito que de alguna u otra manera genera unos resultados como los que estamos viendo ahora. Hablemos de otro tema que es muy interesante, probablemente el tema más candente. Sin duda, una característica de Donald Trump fue subir a la presidencia con un discurso muy difícil. Un discurso de posesión, el 8 de noviembre, altamente ultraderechista, nacionalista, populista, inclusive con rasgos altamente misógenos y diría uno xenófobos muy fuertes. El tema de la inmigración, el tema de los extranjeros es un tema caballito de batalla
Siempre que hay un gobierno, digamos, en crisis, hay que buscar un chivo expiatorio. En este caso son los inmigrantes. ¿Cuál es la situación hoy? Me puse a revisar todo lo que había sucedido con los temas de los inmigrantes y la situación es compleja. ¿Cómo se maneja hoy ese tema? ¿Qué ha pasado en estos meses? Creo que hay que analizarlo, como tú muy bien lo señalas, no de ahora, sino de tiempo atrás. Creo que el tema del endurecimiento de la política migratoria en los Estados Unidos de América tuvo un cenit en el gobierno de Obama. Creo que nunca antes se había establecido medidas tan fuertes contra el migrante, se había realizado una deportación masiva de nacionales extranjeros que no se encontraban debidamente documentados, se radicalizaron en mucho lo que fueron los controles en puertos y en aeropuertos, tratando de impedir el acceso, por supuesto, de forma ilegal, control en fronteras de una forma masiva y, por supuesto, obviamente, lo que fue un discurso complejo, no tanto, no podríamos decir, no solamente del actual presidente Trump, sino que se viene construyendo de tiempo atrás, no solamente, reitero, a partir de la política estadounidense, específicamente del presidente de turno, como lo sucedió con Barack Obama, sino que también sucedió en mucho con la radicalización desde el Congreso de los Estados Unidos de América. Por ejemplo, consolidación del llamado Tea Party, que fue creo que un motor importante para la radicalización hacia esa visión tan conservadora, tan cerrada en cuanto a lo que es la posibilidad del migrante, va a estar acompañado de lo que ahora llaman algunos el alt-right o esa derecha alternativa que el presidente Trump representa. Pero sin lugar a dudas, lo más preocupante, querido Antonio, es ese discurso que va acompañado de la política pública. Porque de alguna u otra manera, cuando se identifica al otro, no como un sujeto, sino como una cosa, como un elemento no deseado, es donde empieza a generarse un peligro latente. Creo que cuando empezamos a ver que el inmigrante ya no es una persona con la cual se tiene un contacto directo, cara a cara, sino que se cosifica, en que se entiende que es un peligro, una amenaza indeterminada, es algo absolutamente complejo, delicado y transformador. Yo creo que ese es un tema muy interesante, ese concepto de ver al otro como un enemigo, sobre todo de verlo enemigo por su condición étnica, por su origen y por su religión. Sin duda es un tema muy peligroso y hoy en Europa avanza eso a pasos muy agigantados, entiéndase Holanda, Francia y otros países. Pero hablaremos de esto en el siguiente corte de comerciales. Vamos a seguir con nuestro experto para seguir tocando otros temas de lo que sería el balance de estos 2 meses y medio del gobierno de Donald Trump. No se vayan, ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. El libro recomendado de la semana es Soltando Amarras. Esta obra, de Eugenia Guzmán, habla sobre cómo la medicina contemporánea es capaz de llevarnos hasta edades muy avanzadas con una alta probabilidad de que sobrevengan enfermedades crónicas e incurables como el cáncer, la diabetes o demencias. Es paradójico que justamente cuando la medicina permite un aumento enorme en la expectativa de vida, cada día más la gente clama por acortar el plazo o apresurar la muerte. Gracias por seguir aquí con nosotros en Diálogo Mayor. En este espacio siempre hemos escuchado a la audiencia, a nuestros televidentes. Veamos qué dicen algunos ciudadanos sobre estos 2 meses del gobierno de Donald Trump. El mandato del presidente Donald Trump hasta el momento pues no se ha visto en lo que tiene que ver con medidas efectivas que conlleven a un bienestar del pueblo americano. No se ha visto nada de manera efectiva. Bueno, yo considero que lo peor que le puede pasar a la política de Estados Unidos actualmente es que sea proteccionista, ¿no? Si yo fuera un inmigrante ahorita, no trataría de pasar el muro de manera ilegal. De alguna u otra manera, económicamente ellos también se están, de alguna manera, dando la misma puñalada, porque los latinos son una fuerza laboral muy grande, económica y de alguna manera también electoral. Entonces, yo creo que ningún presidente en Estados Unidos podría
gobernar sin los latinos. Pues definitivamente ha sido un mandato funesto para el mundo, para las comunidades segregadas del mundo. Ha sido evidenciado su persecución, su falta de humanidad. Mira, qué sé yo, tienen un gobernador loco, pero ganó y estás en democracia y hay que aceptarlo. Yo no estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que dice. Ahí escuchamos a nuestros ciudadanos hablando de este tema que es sin duda de primer orden, muy actual. Pero vamos a continuar con nuestro experto, con el doctor Martínez, para que conversemos de este tema que no quiero dejar pasar tan rápido, y es el tema de los inmigrantes, el tema de la política migratoria de los Estados Unidos de estos 2 meses hacia acá. Y me quiero referir directamente, probablemente al país que ha sido el foco de las amenazas directamente de Donald Trump, y es México. ¿Qué pasa y cómo está la situación hoy con México? Creo que es un tema absolutamente sensible, por supuesto, en cuanto a lo que tiene que ver con la identidad nacional mexicana, por un lado, y esa afectación al sentimiento de ser aislados, de ser rechazados, en donde de alguna u otra manera por un Estado con el cual se tiene una relación simbiótica en cuanto a lo que es una tradición histórica, compleja, en lo que en su momento fue una frontera muy porosa y hoy una frontera distante que implica la imposibilidad del paso y del traspaso de nacionales de un territorio al otro. Creo que si lo sumamos a lo que tiene que ver específicamente con las políticas económicas y el retroceso en aspectos tan importantes para la economía mexicana como lo es el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica o NAFTA por siglas en inglés, en lo que tiene que ver con la política proteccionista extrema, que ha derivado en que el presidente Trump haya buscado que compañías de capital estadounidense que operen en los Estados Unidos de México tengan que devolverse y construir sendas factorías en territorio de los Estados Unidos de América, afecta notablemente. Creo que todo lo que se está generando es algo absolutamente complicado, que como lo conversábamos antes de ir a comerciales, acompañado de un discurso de odio, de diferenciación, de cosificación del otro, y específicamente de no solamente nacionales mexicanos, sino centroamericanos también, del Caribe, latinoamericanos, y por supuesto, como lo conversaremos más adelante en cuanto a otras distancias por razones étnicas, religiosas o qué sé yo, genera de alguna u otra manera una afectación grande en el globo. Aquí hay algo interesante también, doctor, y es que una de las economías más pujantes del mundo, no solo de los Estados Unidos, es el estado de California. Y el estado de California tiene fácilmente 8 o 10 millones de mexicanos trabajando en las empresas, en las fábricas, en el campo, etcétera, etcétera. Muchos de ellos pagando impuestos, pero sin seguridad social. Esa política migratoria, pensándolo bien, puede ir en detrimento, por supuesto, de la economía misma de los Estados Unidos. ¿Usted cómo lo ve? Definitivamente, aunque no tengo formación de economista, es inevitable que de alguna u otra manera, si se radicaliza en extremo lo que es la política migratoria hacia lo que son nacionales mexicanos, por ejemplo, como tu pregunta lo permite entender, y de otras nacionalidades, puede afectar definitivamente no solamente estados como este, sino otros muchos que son fronterizos, en donde, reitero, hay una relación simbiótica tradicional entre los dos estados que de alguna u otra manera genera un desequilibrio. Por supuesto, lo que son actividades primarias, actividades del trabajador que requiere de alguna u otra manera un nivel de experticia, pero que por supuesto no requiere una tecnificación, funcionan a partir de esa relación flexible que de alguna u otra manera se ha ido construyendo a lo largo de los años. Pero por supuesto, esta política tan radical afectará en mucho. Generará unos avances importantes por un lado, pero por otro lado generará también elementos negativos. Perfecto. Cambiamos un poco el tema, pero sigamos hablando de política internacional. La posición de Donald Trump frente a la China es una posición complicada. De hecho, en el 2012 logró señalar que la China era el principal enemigo de los Estados Unidos, su economía, su nivel de proteccionismo. ¿Cuál es la posición hoy, siendo ya presidente, con respecto a la China y frente a los países que vienen en bloque, digamos la Unión Europea? Creo que es complejo, específicamente porque, como lo señalábamos ahora, existe un proteccionismo extremo hacia la economía estadounidense. Y de alguna u otra manera, lo que se había logrado avanzar después de la Segunda Guerra Mundial
a partir de la flexibilización de los controles económicos de alguna u otra manera que permitían un libre comercio internacional muy relacionado a partir de esa consolidación de un gran globo en donde la compra y venta de mercancías, en donde la flexibilización en materias arancelarias y muchos otros aspectos permitían de alguna u otra manera que se fuera construyendo una cierta prosperidad económica global. Pero, por supuesto, cuando la potencia hegemónica, en este caso los Estados Unidos de América, cierra sus fronteras y establece no solamente muros de ladrillo, sino también muros económicos, como específicamente está sucediendo en este caso, genera unas grandes afectaciones. Perfecto, ya no estamos hablando entonces de un polo, dos polos, sino de muchos polos realmente en tensión. Vamos a nuestro segundo corte de comerciales y después hablaremos de América Latina y, por supuesto, de Colombia. No se vayan, ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Regresamos a Diálogo Mayor y vamos a tocar este último tópico del gobierno y la administración actual de Donald Trump con América Latina y Colombia. Apreciado doctor Martínez, escudriñando entre los papeles y las tareas que me puse a hacer en estos días, me encontraba con un dato muy interesante y además muy sorprendente. Cerca de 65.000 millones de dólares envían los inmigrantes latinoamericanos a sus países de origen por concepto de remesas. Eso es la suma en general, en su gran mayoría, de los inmigrantes que son ilegales o que han llegado de manera, digamos, ilegal al territorio norteamericano. ¿Cómo y qué esperará América Latina en los próximos 4 años de esta administración del republicano Donald Trump? Yo creo que hacia América Latina y específicamente hacia Sudamérica, creo que hay que hacer una lectura diferenciada, porque, por ejemplo, en materia de los avances que se han tenido en tratados de libre comercio, por ejemplo, que Colombia ha suscrito, o Perú y otros estados de América del Sur con Estados Unidos, en realidad creería yo que la balanza comercial ha sido más prolija, más beneficiosa para los Estados Unidos de América. Y creo que en ese sentido, en ese proceso de revisión que se está haciendo desde la Casa Blanca, de esos acuerdos comerciales, van a encontrar de alguna u otra manera lo beneficioso que termina siendo para la economía estadounidense la consolidación de esta clase de situaciones o de lo que esta clase de acuerdos internacionales que se han venido celebrando. Por lo tanto, creería yo que aquí no existe una afectación tan importante como puede suceder en otros casos. Creo que el entender ese flujo de divisas, tanto en favor de países como los nuestros, también, por supuesto, en cuanto a lo que es mano de obra legal, controlada por parte del territorio en los Estados Unidos de América, va a generar una dinámica muy interesante. Otra cosa es en lo político, y vamos a ir viendo progresivamente a lo largo de estos meses y años cómo va no obstante, una premisa que ha sido señalada y que fue señalada en la campaña y ahora ha sido reiterada por el presidente Trump en relación a lo que es tratar de no intervenir en asuntos internos de otros estados para tratar de dejar de ser policía del mundo para pensar hacia adentro, va a tener que irse flexibilizando y habrán momentos claves como lo que acaba de suceder específicamente con Venezuela, en donde una de las cabezas del Tea Party, como lo es el senador Rubio, ha hecho que se empiece a hablar específicamente de Venezuela de una forma importante y que se hayan tomado acciones complejas que afectan específicamente a nuestro vecino país. Específicamente lo que es la política contra las drogas, creo que va a marcar en mucho la agenda en lo que tiene que ver con Colombia. Perfecto, entremos entonces con Colombia. Colombia ha sido un aliado histórico de los Estados Unidos y eso, digamos, lo ha recibido Estados Unidos con mucha simpatía. Tanto así que el Plan Colombia pues, ha tenido las aprobaciones del gobierno y la administración Bush, la administración Obama y por supuesto se esperaría que de esta administración. ¿Qué va a pasar con el Plan Colombia y su vinculación con los temas hoy de los acuerdos de paz? Es decir, ¿cómo está leyendo no solamente la administración Donald Trump, sino el Congreso norteamericano, esa transformación de Colombia, ¿no? De ese escenario de paz?
Yo creo que mucho va a cambiar en cuanto a lo que era la visión, por supuesto, que se tenía en el gobierno Obama, a lo que implica una necesidad dentro de esa visión endogámica que plantea el gobierno de Trump. Porque específicamente dentro de la política pública hay un tema central y es la lucha contra las drogas, entendido como un gran problema sanitario interno, complicadísimo, que requiere una especial atención. Y, por supuesto, al enfrentarnos a una situación tan compleja como la que afronta en este momento Colombia, de ser el mayor productor de coca procesada, de cocaína, termina siendo un elemento central. Mira cómo recientemente la primera relación entre el gobierno Trump y Santos fue la presencia del alto representante del gobierno Trump en materia de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra las drogas. Y creo que eso marca en mucho lo que va a suceder de aquí en adelante. Entonces creo que todo el proceso de cooperación que se ha venido consolidando a través de los años, desde una perspectiva armada, militar, en una época pretérita en cuanto a lo que era el radicalismo de izquierda, hoy va a estar enfocada específicamente a la lucha contra las drogas. Y creo que esto va a permear directamente el proceso de paz, porque de alguna u otra manera ese componente de los acuerdos que en La Habana se celebraron, de lo que tiene que ver con la disminución de los índices de producción de hoja de coca, de porcentajes de tierras cultivadas para hoja de coca o producción de mata de coca y de amapola para la producción posterior de heroína, va a ser tal vez el tema sobre el cual desde los Estados Unidos, desde Washington, nos van a presionar. Perdóneme, doctor, pero eso significa que vamos a continuar, digamos, con una política casi que de narcotización de nuestras relaciones internacionales con los Estados Unidos. Digamos, los Estados Unidos y Colombia en los últimos 30 años, sus relaciones en el 90% de los casos han sido los temas fundamentales del tema del narcotráfico, que creo que nos hemos ido portando bien, hemos hecho la tarea, pero pareciera que no hay otros temas, digamos, los temas de cooperación en educación, en ciencia, en tecnología, en investigación, en desarrollo, digamos, los temas no han variado en la agenda, casi que pareciera la misma agenda del gobierno de la administración de Bush, de los dos presidentes Bush, además, ¿no? Claro, recordemos que este proceso de cooperación viene desde el 59, 62, 69, en sendos acuerdos de cooperación que constituyen un marco de las relaciones entre Washington y Bogotá, pero con el riesgo de equivocarme, y espero que así sea, creo que con lo que está pasando en este momento, con los altísimos índices de producción de coca en nuestro territorio, creo yo que mucho se va a retroceder en este aspecto y va a concentrarse en una exigencia masiva de lo que tiene que ver con la disminución de tierra cultivada para la producción de esta clase de insumos para el narcotráfico, lo que es control sobre rutas y, por supuesto, la gestación de nuevas formas de criminalidad que van a asociarse en el llamado posconflicto, o mejor, posacuerdo, que creo que de alguna u otra manera van a marcar la agenda. Puedo que me equivoque, pero puede que eso sea así. Doctor, ya finalmente, porque el tiempo infortunadamente se nos va y se nos va muy rápido en televisiones, ¿cuál sería esa recomendación final, digamos, para nuestros gobernantes en términos del impacto de la administración Donald Trump en términos, digamos, globales de relaciones internacionales para Colombia y para América Latina? ¿Cuál sería una recomendación, digamos, o bien para contenernos o bien para poder manejar otro tipo de agendas y de temáticas en estas relaciones? Muy brevemente. Creo que lo más importante es entender que no existe una común unidad internacional, sino una sociedad internacional estructurada a partir de los intereses. A nuestros gobernantes les corresponde entender cuál es el interés que en este momento tienen los Estados Unidos de América y cuál puede ser la conexión entre ese interés y los intereses nacionales de países como el nuestro. Creo que esa es la gran labor, el gran reto. Espero que esta conversación se repita. También debo pedir excusas a nuestro rector, que fue mi maestro de economía. Espero no haberme equivocado, doctor José Manuel Restrepo, al hablar de estos temas. Pero, por supuesto, son temas complejos los que se vienen y esperemos que todo vaya muy bien. Bueno, pues muchas gracias a nuestro invitado y, por supuesto, muchas gracias a ustedes. Aquí no hemos concluido. Son solamente 60 días de lo que se ha vivido de la administración Donald Trump. Y parece que hay una mirada optimista. Esperemos que sea no solamente optimista para Colombia, sino para el mundo. A ustedes muchísimas gracias por estar siempre en Diálogo Mayor. Estamos pendientes de ustedes en las redes sociales. No dejen de escribirnos y el próximo jueves otro tema de primer nivel. Muchas gracias y hasta pronto.